Julio Talamonti con nosotros para analizar el fallo de la Corte de Constitucionalidad, un tema sobre la mesa y un tema que ha sido de conversación, yo creo, de la mayoría de guatemaltecos en estas últimas 48 horas. Bueno, no solo el fallo, sino desde lo que pasó con el presidente o la ministra de Relaciones Exteriores, pero después el fallo, ¿no? Así es, de hecho fue una jornada bastante extensa de 9 horas el pleno de los magistrados y posteriormente se conoce este fallo en horas de la madrugada. Muchos guatemaltecos pues estuvimos atentos a lo que pudiera surgir y que la información usted la tuvo de primera mano, y ahora tenemos a Julio Talamonti para abordar precisamente este tema, lo que significa este fallo y cuál será en este caso la postura que deberían de tomar las autoridades. Julio Talamonti, buenas tardes. Claro que sí, buena tarde Alejandra, buena tarde Andri, buena tarde a usted, televidente de Todo Noticias. A ver, partamos de una base. Todo convenio, pacto, acuerdo, tratado puede disolverse en algún determinado momento. Es que así lo establece no solo los mismos acuerdos, tratados, en este caso, sino que lo establece sobre todo la Convención de Viena, ¿verdad? Entonces partamos de esa base. Ahora, hay un fallo, ustedes efectivamente lo han dicho, un fallo de la Corte de Constitucionalidad que realmente hoy sí le hace honor a su nombre. Es un fallo que literalmente es un fallo, ¿verdad? No una resolución. ¿Y por qué es un fallo en mi criterio? Porque la Corte de Constitucionalidad todos tenemos bien claro, a tenor de lo que reza y dicta el artículo 268 de nuestra Constitución, que lo que hace es simple y sencillamente velar por el orden constitucional, más no suplir las funciones de cualquiera de los tres poderes del Estado. Es más, si a eso vamos, Andri y Alejandra, yo creo que la misma Naciones Unidas y el mismo personal de CICIG así lo han entendido, y es por eso que ellos al final de cuentas el día de ayer abandonaron nuestro país. A ver, Talamonti, y desde el punto de vista que entra la CICIG a Guatemala, ¿no es cierto? Bueno, correcto. Y el Congreso de la República pues avala todo esto y queda establecido en la ley de Guatemala que ya está operando la CICIG con nosotros. Sí. En este caso no sería que lo que la CC esperaba es que el Congreso también derogara toda esta situación en cuanto a la CICIG antes de que sucediera lo que sucediera. Y la segunda cuestión, ¿por qué la Corte dice en su resolución que exhortan y no obligan en este caso a las autoridades a tomar esta decisión de dejar en nulidad esto? Entonces, ¿cómo explicas esto? Voy a partir de esto último que acabas de decir, Andri, es decir, sí, la Corte dice exhorto, porque yo creo que al final de cuentas la misma Corte ya está entendiendo que no es parte de su ámbito de competencia, es que rol. Definitivamente no lo es, no es parte de su rol. Entonces emiten una resolución que es realmente una situación bastante ambigua. Pero aquí tenemos que ver otra situación. Ha habido demasiado activismo político en las altas cortes de Guatemala, y estoy hablando particularmente de la Corte de Constitucionalidad, no de ahora, sino que ya llevan más de un año de estar fallando de manera política en donde deberían de ser fallos, obviamente, que son jurídicos. Y entonces están entrando a un campo que no les compete, generando más confusión, generando más crisis, generando división, generando polarización, y al final de cuentas, ojo con lo que voy a decir, Andri y Alejandra, yo creo que eventualmente ellos están cayendo en un delito que es el delito de prevaricato, porque están generando también resoluciones que son contrarias a la ley, prácticamente contrarias a la Constitución, por no ser ámbito de su competencia. Solo rescato una cuestión. El voto razonado de la magistrada Dina Ochoa, que ella muy claramente pone ahí que la Corte debe de inhibirse, me refiero a la Corte de Constitucionalidad, de inhibirse de conocer esto por una simple razón. La razón es que, basado en el derecho internacional público, como lo razonó la magistrada presidenta de la CC, y basada en la Constitución, artículo 183, esto le compete exclusivamente al presidente de la República. Y con esto contesto también, además, Andri, tu primera pregunta en cuanto a si ellos esperaban... ¿Nada que ver con el Congreso? No, en este caso absolutamente no. Porque el 183 es bien claro, dice que el presidente, fuera de celebrar tratados internacionales, también los puede denunciar, es decir, acabarlos. Yo sé que Alejandra tiene algunas preguntas, solo déjame hacerte esta última y luego dime. con Alejandra, pero ¿a quién le rinde cuentas la Corte, Talamonti? Porque no será que se está, pues como tú lo has acotado en algunas ocasiones, la Corte celestial, ¿no? Así, por un decir que tú y lo puedo decir nuevamente. Pero ¿a quién le rinde cuentas y ante quién mira si está bien o mal el proceso, quién le supervisa, le audita? A ver, Andrea, Alejandra, ahí es donde creo que no hemos entendido, me refiero como sociedad guatemalteca, ¿no? La verdadera función de cada una de nuestras instituciones.
Voy a repetir algo para que todos lo tengamos claro. Usted, por favor, vaya y búsquelo en su Constitución. Guatemala es una república presidencialista. ¿Qué significa eso? Lo que significa en Guatemala hay 3 poderes estatales. No somos una monarquía, por ejemplo. En 3 poderes estatales significa que tenemos 3 presidentes. Todos están al mismo rango. Pero por una situación constitucional hay uno que representa esa unidad nacional, que es el presidente del Ejecutivo, el presidente de la República. Por mandato constitucional, el presidente de la República es el que tiene que ver muchísimos temas, pero particularmente un tema que es el que nos atañe, la política exterior. Es allí donde, fuera de estos 3 poderes estatales que son lo superior que existe en cuanto a jerarquía, por supuesto que existen tribunales, pero es que la Corte de Constitucionalidad se ha vuelto un tribunal supra de la misma Constitución, por encima. ¿Por qué? Porque no significa que la Corte de Constitucionalidad sea un cuarto poder, ni mucho menos significa que la Corte de Constitucionalidad sea un poder, que no lo es. Para empezar, no es un poder que esté encima de los 3 poderes estatales y que va a decir, ¿saben qué? Voy a legislar, voy a emitir resoluciones judiciales y voy a emitir resoluciones ejecutivas. Eso no le compete, pero no existe dentro de la forma en que se ha establecido nuestra Constitución alguien que pueda medirlos. A mí me llama la atención algo. Nosotros veíamos en el primer bloque, yo lo escuchaba con mucha atención, a los exconstituyentes, que ellos mismos, si ellos fueron los que crearon la Constitución y están diciendo que este fallo es nulo o es ilegal, es porque realmente así es, y estos análisis que estamos aquí son reales y están basados en ley, porque eso es lo que dicta la Constitución. Ahora, Andrea, Alejandra, la única forma de entender estos fallos de la Corte de Constitucionalidad es intereses de tipo político y ya no de tipo jurídico. Julio Talamonte, hablemos también del funcionamiento de CICIG. De hecho, el portavoz de esta comisión daba a conocer que pretenden continuar con las acciones hasta el 19 de septiembre, que es cuando finaliza este acuerdo. A ver. Que lo harán fuera del país, pues ya las personas se retiraron de Guatemala. ¿Podrían ellos trabajar de esta forma? ¿Cómo lo podrían hacer? Pues también sabemos que personeros de CICIG deben presentarse a algunas audiencias. ¿Cómo se trabajará ahora cada uno de los casos que ellos llevaban? A ver, yo creo que aquí hay 2 cosas muy importantes, Alejandra. Primero, yo creo que tanto CICIG como Naciones Unidas entiende este tema de que este es un acto soberano, es decir, el hecho de denunciar un tratado, en este caso un acuerdo que es menor a un tratado, y simple y sencillamente finalizarlo. Ahora bien, yo creo que también ellos entienden, y lo entienden, los magistrados de la Corte Constitucional lo entienden, y así lo señaló la magistrada presidente, Dina Ochoa. No hay competencia de nadie más que no sea la Secretaría General de Naciones Unidas y el Poder Ejecutivo, en este caso a través del presidente de la República, porque así lo mandata no solo el Convenio de Viena, sino que lo mandata el mismo acuerdo de creación de CICIG, y es más, eso es lo que dicta la Constitución. Ahora bien, lo que sí está sucediendo es que lo que debería de pasar es que los tribunales de justicia, el sistema de justicia y en sí toda la institucionalidad del Estado debería de continuar funcionando, ¿verdad? Pero el día de ayer, obviamente, se suspendieron muchísimas audiencias porque los querellantes adhesivos, esta es la función particular y principal de la CICIG, no se presentaron. Y ojo, que aquí los jueces fueron muy condescendientes, porque la inmediación procesal ya se había dado. Estaba el juez o el tribunal, en todo caso, estaba el acusado con su defensa técnica y estaba el Ministerio Público. Esas audiencias no deben de suspenderse porque para eso está la función que tienen nuestras instituciones de justicia, en este caso aquí en Guatemala. Y que también son querellantes, que también no solo la CICIG es querellante, ¿no? Por supuesto. Talamonte, tenemos que finalizar, pero CICIG como que tampoco le rendía cuentas a nadie, ¿no? Por lo que se deja ver, ni siquiera, bueno, es un ente que aparentemente de las Naciones Unidas, pero digo aparentemente porque como era un plan piloto. Pero bueno, ¿cómo cierras este fallo de la Corte, Talamonte? A ver, cierro nuevamente con lo siguiente. Yo creo que aquí hay que entender una situación. Hay que obedecer nuestras leyes, y la primera que hay que obedecer es la Constitución. Y el llamado debería ser, obviamente, para todos y sobre todo para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a respetar la misma Constitución, pero a no crear esta confusión, a no crear esta división y a no crear este clima realmente tan tenso en esta situación, porque cuando ponen exhorto y no ponen ordeno, ya ellos mismos están consintiendo de que saben que lo que están haciendo va en contra de la misma Constitución. Y a los guatemaltecos, a que leamos nuestra Constitución, a que estemos atentos, a que saquemos nuestras conclusiones y que respetemos nuestra institucionalidad. Aquí hay 3 poderes estatales y obviamente pues las decisiones de Estado ya están tomadas, ahora hay que cumplirlas.
Y bueno, hay que seguir adelante. Nuestro sistema de justicia debe seguir adelante. Gracias, Julio Talamonti, por haber estado con nosotros y por esta cátedra que nos da. Sin duda, pues siempre aprendemos mucho de usted. Muchísimas gracias. Y si me permiten, solo, Talamonti, unos 20 segundos, solo explícanos la diferencia entre Carta Magna y Constitución Política, porque hay una disyuntiva ahí, por favor. Muchas gracias por esa pregunta, Andri. Miren, muchos, inclusive mal llamados comunicadores sociales, a veces, yo lo he visto ahí en redes sociales y en otros medios, dicen la Carta Magna. No, señores, nuestra máxima ley se llama Constitución Política de la República de Guatemala. Tiene su nombre y tiene su apellido. ¿Qué es la Carta Magna? La Carta Magna es una institución de la monarquía. ¿Por qué de la monarquía? Porque fue dada por el rey Juan Sin Tierra en el año 1215 como una concesión a sus nobles. Jamás Carta Magna es sinónimo de constitución, porque la Carta Magna es monarquía y la constitución es una forma democrática, como lo hacemos en una república presidencialista, de ordenar el Estado. Gracias. Gracias. Gracias.